estar aquí, ¿verdad? Vamos a continuar. Ya vimos durante 2 meses todo lo que fue los principios de sana doctrina, y espero que te haya servido, que te sirva y que lo pongas en práctica, los principios de sana doctrina. ¿Qué son los principios de sana doctrina? El fundamento de nuestra fe, ¿verdad? El fundamento de la fe del Hijo de Dios, el cual nos enseña a que la doctrina de Cristo es el pensamiento de Dios y no el pensamiento del hombre. Es lo que Dios cree y no lo que el hombre cree. Es lo que Dios manda y no lo que el hombre manda. Es lo que Dios opina y no lo que el hombre opina. Entonces es muy interesante ver toda esta parte. Sí, es muy interesante ver todo esto. El día de hoy, y bueno, ya dejamos lo que es los principios de sana doctrina. Ahora vamos a continuar con ya un poquito más basada la doctrina en Cristo. ¿Sí? Vamos a basarnos un poquito, ya desarrollando un poco más lo que es la doctrina de Cristo. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 6. Y vaya que el escritor a los hebreos tenía un pequeño dilema con la iglesia de aquel entonces. Eran judíos cristianos, eran judíos que en cierta forma ya habían recibido a Cristo en su corazón, pero que todavía seguían las costumbres religiosas judías. Había mucho problema en aquel entonces por el hecho que la persona ya había recibido a Cristo, pero seguía practicando y pensando como los judíos, como los judaizantes. ¿A qué me refiero a esto? Que antes pensaban que por medio de las obras y de guardar la ley de Moisés se salvaban. Bueno, el problema no es que no era cierto. Sí, la palabra de Dios enseña que si alguien guardaba la ley de Moisés al 100%, se salvaba. El problema es que nadie lo cumplía. Por eso vino Cristo, para darnos un nuevo camino. Entonces el escritor de los hebreos tenía una pequeña controversia con la iglesia de aquel entonces. Judíos convertidos a Cristo, pero todavía con pensamiento judío, todavía con pensamiento religioso propiamente de su cultura. Y entonces el escritor a los hebreos les empieza diciendo a ellos, y comienza diciendo en el 5, versículo 11, Hebreos 5:11. Ahorita vamos al 6, pero vamos al 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho, les decía el escritor a los hebreos, dice, porque por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, doctrina. Eso es rudimento, doctrina. Las primeras doctrinas, las primeras enseñanzas de las palabras de Dios. Y habréis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cristiano que no tiene una madurez en Cristo, ¿verdad?, no tiene ejercitada su vida en el bien y en el mal. Cuando un cristiano no ha madurado, confunde lo bueno como malo y lo malo como bueno. Es como un niño chiquito. Es como un niño de 2 o 3 años que confunde lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Y la mamá, ¿verdad?, tiene que decirle al niño, el papá,
no metas la mano ahí, no agarres eso. ¿Por qué? Porque el niño no tiene los sentidos ejercitados. Agarra lo que no debe, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabe si eso es bueno o es malo. El cristiano, cuando no tiene madurez en Cristo, no sabe distinguir si lo que está haciendo es bueno o es malo. Fíjate, recibe una palabra en la iglesia y lo enoja. Para él es malo. Pero un cristiano maduro dice: eso me dolió, pero es para mi bien. ¿Te das cuenta cómo se distingue entre un cristiano inmaduro y un cristiano maduro? Un cristiano maduro no pone la mirada en el ser humano. Un cristiano inmaduro en todos va a poner la mirada menos en Cristo. Entonces, cuando hay un cristiano inmaduro y uno maduro, se ve cómo actúa, cómo lleva su fe. Por eso dice que hay que tener los sentidos bien ejercitados. Muy bien. Ahora sí, capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver fundamentos doctrinales para nuestro crecimiento espiritual. Estos fundamentos los debe de saber todo cristiano, ¿sí? Si tú traes lápiz con que apuntar, con que subrayar, es bueno. Dice así su palabra, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando, y vamos a ver estos principios bíblicos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. 1. De la fe en Dios. 2. De la doctrina de los bautismos. 3. De la imposición de manos. 4. De la resurrección de los muertos. 5. Y del juicio eterno. 6. 6 doctrinas fundamentales que un cristiano que está madurando debe conocer. El día de hoy vamos a ver propiamente solamente una, ¿sí? Nos vamos a llevar mes y medio en ver estas doctrinas, ¿sí? Yo diría un poquito más. Nos vamos a llevar alrededor de 2 meses en ver solamente estas doctrinas, ¿sí? Estas enseñanzas para nuestra vida. Empezamos por la primera, ¿verdad? Sí, porque no podemos empezar por la última, ¿verdad? Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Para qué te sirve la doctrina de Cristo? Para llegar a la perfección, para que seas un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El día de hoy vemos el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Aquí la palabra de Dios nos enseña 2 clases de obras. Nos enseña la obra de vida y la obra muerta. Hay 2 clases de obras para una persona: la obra muerta y la obra de vida. ¿En dónde actúa una y en dónde actúa la otra? Muy bien, vamos a Santiago. Adelante de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice su palabra. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la obra de vida? La obra de vida consiste en lo siguiente. Dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, vamos paso por paso. Para Dios existen dos tipos de obras: la obra de vida y la obra muerta. ¿Cuál es la obra de vida? Lo que tú oyes de la palabra de Dios y lo haces, lo llevas a la práctica. Todo lo que tú haces cuando oyes la palabra y lo pones por obra en acciones, ¿verdad?, se llama obra de vida. Está actuando la fe. Cuando tu fe actúa en tus obras, ¿verdad?, esa obra es viva. Ciertamente dice su palabra que nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. Pero especifica bien la palabra de Dios que todo verdadero hijo de Dios debe tener obras buenas como consecuencia de su fe. Vamos adelante en Santiago capítulo 2 versículo 14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice: ve en paz, caliéntate, que Dios te bendiga, ojalá Él te cuide, ¿verdad?, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra vez, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Existen dos clases de obras muertas. ¿Cuáles son las dos clases de obras muertas? Las obras muertas, las que tú cometiste en el pasado, y las obras muertas que se cometen siendo hijo de Dios. Y tú podrás decir: ¿cómo es posible? Por lo siguiente: ciertamente la obra de vida es cuando tú llevas a la práctica tu fe. En pocas palabras, el llevar a la práctica tu creencia, al llevar a la práctica tu fe, ¿sí?, eso es una obra de vida, la cual el Señor te pagará. Tú te acuerdas que vimos, no nos vamos a meter ahorita en eso, lo vamos a ver más adelante, lo que es el tribunal de Cristo, lo vamos a volver a ver. Pero todo lo que nosotros hacemos, practicamos día con día, conforme a lo que oímos de la palabra de Dios, eso se llama obra de vida. Sí, eso se llama obra de vida. Si la palabra del Señor nos enseña acá en Santiago 1:19 que el hombre debe ser ¿qué? Dice: debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos ser prontos para oír, tardos para ¿qué? Para hablar, y tardos para airarnos. ¿Nos cuesta? Sí, pero debemos de poner nuestra vida en manos de Dios, que Él es el que nos ilumine, y hay que caminar en obediencia. Sí. ¿Para qué? Para que tengamos bendición de Dios. Entonces la obra de vida es aquella que Dios te pagará. Todo lo que tú haces para Dios, todo lo que tú produces en práctica para Dios, sí, es obra de vida. Si alguien dice: yo ya soy salvo, ¿para qué ayudo a mi amigo? Yo ya soy salvo, ¿para qué doy algo para la iglesia? ¿Para qué ayudo a mi prójimo? ¿Para qué, si yo ya soy salvo? Realmente esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque no está practicando la fe está muerta. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos caer en el conformismo de decir: yo ya soy salvo y ya. No, todo salvo por consecuencia tiene obras buenas.
Todo salvo por consecuencia tiene obras de vida. Todo salvo por consecuencia tiene el amor de Dios en su vida, por lo tanto va a mostrar en acciones, en hechos, el amor de Dios. No solamente en dichos, sino en hechos. La palabra de Dios marca, ¿verdad?, una buena diferencia entre los dichos y los hechos. La palabra del Señor dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, el que habla Señor, Señor. Tú puedes orar, tú puedes proclamar a Cristo, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no haces la voluntad de Dios, de nada sirve que lo digas, no te sirve de nada. Jesucristo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Hacer y decir son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. El hacer la palabra de Dios se convierte en obra de vida. El no hacer la palabra de Dios se convierte en obra muerta. ¿Qué dice el Señor acerca de nuestras obras muertas? Dice que tenemos que arrepentirnos. Un fundamento doctrinal es que te debes de arrepentir de tus obras muertas. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a nosotros mismos. Entonces, la obra muerta tiene que ver primero con hacer las cosas que no le agradan a Dios. Todas aquellas cosas que hacemos, que pensamos, que no le agradan a Dios, son obras muertas. Pero yo te quiero explicar la palabra muerte. Cuando tú haces obras de vida, es porque hay vida en tu corazón. Por lo tanto, esa obra de vida se te pagará con vida. Una persona que practica, hace obras muertas, es porque tiene muerte en su corazón. A esa persona se le pagará con muerte. Sí. Entonces nosotros debemos de poner mucha atención qué hacemos, cómo estamos caminando, qué clase de obras hacemos. Porque llamarnos cristianos es bien bonito, pero ¿qué respalda tu fe? ¿Tu obra de vida o tu obra de muerte? Dice la palabra del Señor, donde leíamos en Hebreos capítulo 6 versículo 1, que debemos nosotros, dice, no echando otra vez, no tirando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Toda obra que no agrada a Dios, toda obra que no viene con fe, es obra muerta. Te explico. Yo vengo a tocar un instrumento, vengo a barrer este lugar, vengo a dar lo que sea para el templo, vengo a hacer circo, maroma y teatro. Pero si yo lo hago con el fin que la gente me vea, esa obra es muerta. ¿Con qué me la pagará el Señor? Claro que me la va a pagar. Me la va a pagar con heno, madera, hojarasca y una playera de la América. Oye, hermano, y yo que le voy a la América, Dios te perdone. La Biblia dice que el Señor vendrá como ¿qué? Como un rayo. ¿Verdad? Bueno, esa es otra doctrina. Esa es mi doctrina. Muy bien. Entonces, ¿en qué estaba? ¿Ven? ¿Por distraerme?
Toda obra, gracias, toda obra que se hace en muerte, se pagará a sí mismo en muerte. ¿Para qué te sirve el heno, la madera y la hojarasca? La palabra del Señor dice que algún día pasaremos por fuego. Nuestra obra se probará en fuego. Y de ahí nosotros sabremos qué clase de materiales. La madera no dura, el heno no dura, la hojarasca no dura, pero el oro, la plata y las piedras preciosas sí duran. Entonces toda obra que nosotros hacemos para Dios en fe se nos pagará con vida. Todo lo que tú y yo hacemos para Dios solamente para satisfacer nuestro propio ego, para que me vean que yo sí soy espiritual, para que me vean que yo sí soy hijo de Dios, toda esa obra, si no tiene la plataforma atrás de la fe en Cristo, que se hace para Cristo y por medio de Cristo, si no lo tenemos, esa obra es muerta. Todo cristiano entonces debe aprender a arrepentirse de sus obras muertas. ¿Qué otras clases de obras nosotros tenemos muertas? Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Muy bien, ¿cuáles son las otras obras muertas? La primera clase de obras muertas es la que nosotros ya comentamos. Todo lo que hacemos, entre comillas, para Dios, sin ser para Dios, que satisface nuestro propio ego. Eso es una obra muerta, de la cual nos tenemos que arrepentir. Pero la otra clase de obras muertas que nos habla la palabra de Dios es todo lo que tú hiciste antes de llegar a Cristo. Todas aquellas cosas que tú hiciste, pensaste antes de llegar a Cristo, todas esas son obras muertas. Yo he escuchado a gente que dice: bueno, yo no tengo que arrepentirme de nada. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he pasado, me ha servido para que yo me vaya formando como persona. Todo lo que yo he hecho en la vida, bueno o malo, mis fracasos, yo he aprendido de mis fracasos, yo he aprendido de mis errores y he llegado al punto de ahora ser una persona lo que soy. ¿Por qué? Porque no tengo de qué arrepentirme. Todo lo que yo pasé es por algo, para que yo pueda crecer como persona. No, todos nosotros debemos de arrepentirnos. Al momento de llegar a Cristo, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de todas nuestras obras que hicimos que ofendían a Dios antes de conocerlo. Todas esas obras que tú hiciste de cuando naciste hasta el día que recibiste a Cristo, todas esas obras son obras muertas. Son obras de muerte y nos tenemos que arrepentir para que la gracia de Cristo, ¿verdad?, para que su sangre nos limpie. Hay un problema muchas veces con los cristianos. Muchas veces el cristiano sigue acordándose y sigue pensando lo malo que hizo y todavía hay algo que le duele, y el diablo, ¿verdad?, muchas veces nos acusa. Ay, pero tú qué le vas a hablar si tú anduviste igual.
puedes decir? Ahora ya dices que es malo, pero antes bien que lo hacías. Dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas para que sirvamos a Dios. En pocas palabras, todo lo que tú fuiste antes de llegar a Cristo, todo lo que tú hiciste antes de llegar a Cristo, al momento de llegar a Cristo, Él lo perdona y no se vuelve a acordar de eso. Cristo te lo perdona. Cristo te lo pasa por alto. Cristo ya no te juzga. Porque ese es el eterno dilema. Bueno, Cristo, ¿de acuerdo a dónde me va a juzgar? Cristo, si tú ya eres hijo de Dios, dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. El Señor te juzgará a partir de cuando tú recibiste a Cristo. Todas tus obras, toda tu manera de ser, que hiciste, que pensaste, que dijiste, que hiciste antes de llegar a Cristo, dice su palabra que esas obras son muertas, eran sin fe, eran para desagradar a Dios, pero el Señor ya te las perdonó. El Señor ya te perdonó esos pecados. Y la sangre de Cristo que derramó en esa cruz es para justificarte y limpiarte de cuando tú recibes a Cristo hasta el día que te mueres. Todos nuestros pecados que nosotros cometemos el día de hoy son justificados delante de Dios. Todos nuestros pecados que nosotros cometemos delante de Dios son justificados delante de Él por la sangre de Cristo. Pero ojo, el cristiano, el Hijo de Dios, siempre vive tratando de agradar a Dios y no de pecar. Porque por ahí alguien puede decir, bueno, si Cristo me perdona todos mis pecados, puedo tirarme al vicio, puedo tener 3 mujeres y un camino. Esa es la telenovela. Bueno, puedo hacer lo que se me venga en gana, al fin que la sangre de Cristo, todo lo que yo hago me lo perdona. Cuidado, eso es practicar pecado, y un verdadero hijo de Dios no hace eso. Un verdadero hijo de Dios va a vivir, su mentalidad y su propósito siempre va a ser agradar a Dios. Claro, todos nosotros ya pecamos, pero por eso llegamos delante de Dios y le decimos, perdóname. Lo veíamos hoy en la mañana. ¿Cuántos de nosotros nos arrepentimos? El Señor dice, arrepiéntete de tus obras muertas, esas obras que me desagradan, y si no te arrepientes de tus obras, te las voy a pagar con muerte. Sí. El Hijo de Dios debe aprender a vivir en obras de vida. El Hijo de Dios debe aprender a vivir en todo lo que hacemos, tanto afuera como adentro. Debemos aprender a vivir en obras de vida. Debemos aprender a vivir en obras que le agraden a Dios. Todo tiene un porqué. Tú amas a Dios. Yo te puedo hacer una pregunta muy básica. ¿Amas tú a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Bueno, de eso depende qué tanto vas a hacer las cosas para Él, qué tanto vas a obedecer y vas a caminar en amor a Él. Esas obras son de vida. Tu obra de muerte, Dios te la pagará con heno, madera y hojarasca. Pero aquel que insiste en no arrepentirse de sus obras muertas, aquel que dice, bueno, yo antes era así, así, así,
y lo puedo volver a hacer. Dice la palabra de Dios, es como el perro que vuelve a su vómito, ¿verdad? Todas aquellas personas que retroceden del camino de Dios y vuelven a sus acciones y no se arrepienten de sus obras muertas, esa persona, créemelo, no es salva, porque no tiene la conciencia de vivir una vida de obra de vida para Dios. Tu obra muerta te tienes que arrepentir. El no arrepentirse de nuestras obras muertas es no entender que estamos viviendo en el camino de Dios. Aquel que dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo antes hacía, no creo que sea malo. Está lejos de arrepentirse de lo que era. Aquel que piensa que puede vivir otra vez en la misma inmundicia que vivía antes, está lejos de arrepentirse. Una persona, aunque se llame cristiano, si no hay arrepentimiento en su corazón, la obra muerta sigue produciendo muerte en la vida de la persona. Toda aquella persona que sigue a Cristo, dice seguir a Cristo, ¿verdad? Y no se le quita ese corazón malo, no ha rendido su vida a Cristo, tarde o temprano pagará por no arrepentirse. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles la historia de un hombre que se llamaba Simón el Mago. Todos la conocemos. ¿Qué pasó con Simón el Mago? Se arrepintió de andar haciendo brujerías y se arrepintió de andar dándole al cuento con magia y todo eso. Se convierte a Cristo, se vuelve un discípulo, empieza a ir a la iglesia, empieza a ir con los hermanos, andaba con Pedro. Dice la palabra de Dios que este hombre vio a Pedro que hacía milagros y él tenía dinero y pensó, compraré el don de Dios. No se le había quitado su mala maña de hacer negocios. Fue con Pedro y le dijo, ¿cuánto por el don? ¿Cuánto y por qué tan caro? Y le dice Pedro, perezcas tú y tu dinero. Este hombre entendió que lo que estaba haciendo estaba mal y dijo, no me acontezca tal cosa. Se arrepintió de su pecado y siguió a Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que muchas cosas de las que hacemos están bien, y seguimos pensando de la misma manera que pensábamos en el mundo. Y dice la palabra del Señor, te tienes que arrepentir de tu obra muerta. Te tienes que arrepentir de tu mala manera de proceder, porque esa obra muerta produce muerte. La obra de vida produce vida. La obra de muerte produce que la persona se pierda. La obra de vida que tiene el sustento de la fe produce que la persona sea salva. Por eso cada uno de nosotros, cada día, debemos aprender a arrepentirnos de esas obras que a Dios no le agradan. Ofendemos a Dios con la vista, ofendemos a Dios con los hechos, con los dichos, con acciones, con pensamientos, con sentimientos. Ofendemos a Dios, ¿verdad? Y cada día esa obra no te va a llevar a nada bueno. Esa obra no te va a llevar a vida. Esa obra produce dolor en el corazón, produce amargura, y la amargura produce pecado. Entonces el Señor nos enseña, camina como hijo de Dios, arrepiéntete de tus obras muertas, arrepiéntate de todas esas cosas que has hecho, que has dicho y que no le agradan a Dios, para que el Señor no te las tenga que pagar con madera, para que el Señor las olvide, para que el Señor no te tenga que pagar con heno y con hojarasca, para que el Señor las olvide
y se quede solamente en nuestras manos todas esas obras de caridad, que el Señor te las pagará con vida, con oro, con plata, con piedras preciosas. Entonces el Señor nos enseña. Eso es un fundamento doctrinal: arrepentirnos de nuestras acciones, llegar a Cristo y reconocer que necesitamos de Él, y que todas aquellas cosas que no le agradan a Él, tenemos la obligación y la necesidad de arrepentirnos. No todo lo que hacemos es bueno, no todo lo que hacemos está bien, no todo lo que decimos, lo que pensamos es bueno. La cuestión está que para nosotros se lo es. Yo creo que eso es bueno. Yo no creo que esté haciendo mal, seguro. Llega Cristo, confronta tu obra con la palabra de Dios. Yo no le hablo a ese hermano, me cae gordo. Confronta eso que dices y que sientes y que haces con la palabra de Dios. Confróntalo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dices tú? ¿Qué te enseña la Biblia? ¿Qué estás haciendo tú? Y al llegar a eso, ¿verdad?, el Espíritu te habla y te dice: estás mal, ¿verdad? Me robé esto. No creo que sea pecado. Confróntalo con la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué dice tu chamuquito que tienes aquí en la oreja, no? ¿Qué dice? ¿Qué dice tu pecado y qué dice Dios? ¿A quién le vas a hacer caso? Entonces debemos de cada día confrontar. Por eso es necesario leer la Biblia. Por eso es necesario alimentarnos cada día de Dios, porque confronta nuestro error para nuestro bien. Persona que no lee su Biblia, persona que no se congrega, persona que no ora, créemelo, vive pensando que lo malo que hace está bien. Vive pensando que vive bien, y eso lo llevará a perdición. No hay otra. Por eso siempre debemos de confrontar nuestras acciones con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es religiosa. La palabra de Dios es un manual de vida para crecer, para llegar al cielo. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? Lee la Biblia y ponla por obra. ¿Quieres llegar al cielo? Lee la Biblia y ponla por obra. ¿No quieres que te vaya bien? No leas la Biblia, haz tu regalada voluntad. ¿Quieres irte directo con el chanclas? No leas la Biblia, haz tu voluntad. Entonces el Señor nos habla: arrepiéntete de tus obras malas. Yo te voy a invitar que te pongas de pie y que cierres tus ojos. Trata de no hablar. Hay una oración que Jesús enseñaba, que es una oración íntima y es la mejor. En Mateo capítulo 6 el Señor nos enseña que todo aquel que va a hacer una oración preciosa delante de Él, dice que se encierre en su aposento y que ore a Dios en lo secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Entonces todos nosotros hagamos algo. Cierra tus ojos delante de Dios y te voy a invitar a que tú te acuerdes qué clase de obras estás haciendo. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ponte a razonar, a pensar qué cosas te confronta Dios con tus acciones, con tus obras, con lo que piensas, con lo que dices. ¿Qué cosas están mal? Si después de esta oración tú te arrepientes, quiere decir, y es una evidencia, que el Espíritu Santo obró en ti. Pero si después de lo que tú has pensado, después de lo que tú has analizado, sabes que estás mal y no llega el arrepentimiento a tu vida, ojalá algún día Dios te alcance y puedas entrar al reino de los cielos.
Porque toda obra de la que yo me arrepiento, que el Espíritu Santo me ayuda a arrepentirme, no la vuelvo a hacer. Todo arrepentimiento que se dice, que se cree, y lo sigo haciendo, no es un verdadero arrepentimiento. Razona ahorita por un momento. Piensa, ¿en qué has ofendido con tus acciones a Dios? Hay cosas que la gente no ve. Hay cosas que la gente no sabe. Que son muy íntimas. Probablemente ni nuestra familia lo sabe, ni tu esposo o tu esposa, ni tus hijos. Hay cosas íntimas. Piénsalas. Y si ya estás listo y el Espíritu Santo está obrando en ti, así en lo silencio, así en lo secreto, empieza a pedirle perdón. No sujetes ningún pecado. No trates de retener nada que te produzca un mal. Probablemente hay cosas que han sido muy cómodas para nosotros. El pecado es 100% cómodo, por eso es que gusta. El pecado no es feo, el pecado es bonito, es cómodo. No retengas pecados. Confiésale a Dios tus pecados. Confiésale a Dios aquellas cosas que dices, ay, esto yo no lo quiero dejar. Déjalo, porque te puede producir muerte. Ay, pero es que esto está muy difícil de dejarlo. Déjalo. Déjalo, porque ahorita tienes vida, ahorita tienes oportunidad, ahorita tienes la opción. Dios te está dando la opción de arrepentirte. Ahorita que tienes a tu familia, a tus hijos, que estás entero, que tienes salud. No provoques que tu pecado te lleve a muerte, a enfermedad, a fracaso, a desgracia. No hagas algo de lo que después te puedas arrepentir. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dios ya hizo un pacto contigo. Y es un pacto eterno contigo. Dios a ti te ama y ya hizo un pacto contigo. Él quiere verte bien, quiere el bien para ti y para tu familia. Yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en muchos de ustedes. Y también el Señor me deja ver que muchos de ustedes no.
Hay gente aquí que le duelen sus pecados, pero no está dispuesta a arrepentirse. Pero yo sé que hay gente aquí que el Señor está trabajando con ellos. Y tú bien sabes de quién estoy hablando. Tú bien sabes de quién estoy hablando. A ti te estoy hablando. Arrepiéntete de tus pecados. Dios quiere sanar tu cuerpo. Dios quiere sanar tu alma. Tú estás aquí, Señor. Estás tratando con muchos y con muchos no. Pero yo sé que con todos aquellos que estás tratando, en este momento, tú les estás dando paz y tranquilidad a su corazón. Porque tu paz se percibe. Desde el momento que la persona se arrepiente, la paz se percibe. Es un hecho y es una realidad. Está comprobado divinamente que aquel que se arrepiente de sus pecados empieza a experimentar en su ser una paz y una tranquilidad. Yo te ruego por tu iglesia. Yo te ruego por cada hermano. Yo te ruego por cada uno de nosotros, Padre mío, como iglesia, que no lleguemos a caer al estilo de la Odisea. Permítenos ser tu Filadelfia. Permítenos ser tu Filadelfia. No queremos ser Pérgamo. No queremos ser Sardis. No queremos ser Tiatira. No queremos ser Éfeso. Queremos ser tu Filadelfia. Ayúdanos a hacer obras de vida que te agraden a ti, que te exalten a ti. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia y porque tú el día de hoy estás con nosotros. Te bendigo, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque tú ves nuestras acciones, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén.